Buenas tardes, rezamos una vez más juntos. Hoy lo hacemos con la lectura de un pasaje del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Pedro le dijo a Jesús: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Jesús acababa de tener un diálogo con un joven deseoso de crecer en su vida de fe, de alcanzar la vida eterna, al cual Jesús había invitado a dejar sus bienes, renunciar a todos sus bienes y darlos a los pobres. El joven se va entristecido porque no quiere renunciar a sus bienes. A partir de allí Jesús les habla a los discípulos de los peligros que pueden cerrar la riqueza, y Pedro parece que está haciendo cuentas, quiere saber qué les toca a los que optaron por la pobreza para hacerse discípulos. Él y sus compañeros dejaron cosas para seguir a Jesús. Pedro quiere saber cuál es la ventaja de esta renuncia y de este seguimiento. La respuesta de Jesús sabemos que no se puede tomar en sentido literal, al pie de la letra. No se trata de negociar con algunos bienes materiales para tener más bienes materiales. No deja de ser cierto, por otro lado, que los bienes espirituales que se obtienen de la renuncia y del seguimiento de Jesús son superiores a los materiales. Así, la Iglesia debería ser el lugar donde encontramos y donde nosotros provocamos estas experiencias de comunión. La familia que formamos como discípulos de Jesús genera vínculos que pueden ser muchas veces más importantes y más fuertes que los que genera la propia familia. La ayuda, incluso material, que podemos recibir provoca una mayor alegría que los bienes con los cuales uno puede satisfacerse a sí mismo. Estos bienes a los que se renuncia por Jesús son tan atractivos que solo es posible renunciar a ellos si se tiene una experiencia profunda de la dependencia absoluta de Dios. Se renuncia a los bienes que dan seguridad por una seguridad mayor, confianza plena puesta en Dios. En distintas situaciones, con distintas vocaciones, de distintas maneras, sabemos que hay quienes concretamente renuncian a todos sus bienes y en ese camino intentan ser mejores discípulos. De todas maneras, todos tenemos que encontrar los medios, las maneras de no apoyarnos tanto en las cosas materiales, de no depender tanto de ellas, sino de ir creciendo en nuestra confianza en Dios y también en nuestra capacidad de compartir, que hace entonces de la Iglesia esa familia donde las riquezas se comparten y entonces el corazón encuentra una mayor libertad y una mayor alegría. Todas las riquezas que se obtienen no garantizan, ya lo sabemos, que todo va a estar bien, pero incluso pasa lo mismo con las riquezas espirituales. Llama la atención que Jesús, en medio de esta respuesta que le da a Pedro, incluye las persecuciones. El obtener bienes espirituales no significa que va a estar siempre todo bien. La Iglesia y cada discípulo, conociendo el camino de pobreza de Jesús, pobreza absoluta hasta dar la propia vida, y conociendo también el valor de la persecución padecida por Jesús y de su muerte, de su cruz y de su muerte, la Iglesia sigue alimentando entonces la esperanza de que ese es el camino correcto. Así es como se hace verdad esto que dice Jesús: aquellos que para el mundo son considerados los últimos, los más sufridos, los más pobres, terminan siendo los primeros, en la medida en que obtienen los bienes de Dios y comparten los bienes de Dios. Pero es algo que tenemos que pedir. Siempre se puede crecer un poquito más en la pobreza,
Me gusta siempre recordar aquella expresión de San Francisco de Asís, modelo de la opción por la pobreza y de la confianza en la providencia de Dios. San Francisco decía que la pobreza no genera el amor, es al revés, es el amor el que genera la pobreza. Ojalá que creciendo en el amor a Jesús, en la valoración de su entrega, de su pobreza material, de toda su pobreza espiritual y de su confianza puesta absolutamente en Dios. Ojalá que conociendo cada vez más esa experiencia de Jesús nos animemos a hacer nosotros ese mismo camino al cual Él nos invita. Pidamos esta gracia a Dios, pidámoslo con su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.